Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos de forma semanal, donde, bueno, pues hoy vamos a ver cómo crear una correcta infraestructura de CCTV. Algunos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta de cara a afrontar una instalación de circuito cerrado de televisión, donde, bueno, pues lógicamente la seguridad debe ser uno de los factores más importantes para este tipo de instalaciones. El diseño debe ser uno de los aspectos importantes, sobre todo de cara a la funcionalidad. Debemos de hacer hincapié en un buen diseño para que tengamos, bueno, pues una correcta infraestructura de vídeo donde podamos, pues, transmitir de forma eficiente la señal de todas las cámaras. Tenemos un reto que es cuantas más cámaras tengamos, lógicamente, pues mayor flujo de ancho de banda vamos a necesitar. De cara al diseño, hay algunos aspectos que debemos de tener en cuenta. Debemos, bueno, pues tener en cuenta, sobre todo de cara a hacer un provisionamiento del ancho de banda que vamos a mover entre nuestra infraestructura y de cara también al almacenamiento de esas imágenes. Lógicamente, los dispositivos grabadores de estas imágenes pues deben de tener un dimensionamiento en base a, pues, algunos aspectos, las cámaras que vamos a tener, qué cantidad de datos van a volcar cada una de esas cámaras, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos importantes de cara al ancho de banda de la instalación es el contemplar la resolución de las imágenes. La resolución de la imagen de cada una de las cámaras se va, bueno, pues va a ser medida en píxeles. Aquí tenemos distintos formatos, como podéis ver. Cada uno de ellos, pues, hace referencia, pues, a una cantidad de píxeles. Por ejemplo, pues, en este caso, este formato, el QCIF, estamos hablando de 176 píxeles por 144. Una imagen, bueno, pues verdaderamente pequeña para lo que actualmente se está moviendo en circuito cerrado de televisión. Como veis, bueno, pues en función, lógicamente, de mayor imagen, pues mayor cantidad de píxel, por lo tanto, mayor tráfico que vamos a generar. El uso más común o al cual estamos más acostumbrados es al uso más utilizado en los entornos de informática, denominados pues VGA, XGA, Super VGA, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, el formato de visualización, por decirlo de alguna manera, pues tendremos una cantidad de píxeles, 1,3 en este caso millones de píxeles. Estaríamos hablando de 1280 por 1024. ¿De acuerdo? Una superficie de imagen bastante completa. Como veis, bueno, pues lógicamente son factores que debemos de tener en cuenta, ya que si estamos manejando imágenes más grandes, pues tendremos que contemplar, pues, capacidad y ancho de banda mucho mayor. Vienen es decir, lo más novedoso son los formatos, perdón, HDTV, donde nos encontramos con una mayor cantidad de píxeles. Otro de los aspectos importantes es la frecuencia de la imagen, los frames por segundo. Para que veamos qué significa esto, bueno, pues lógicamente hemos querido mostrar aquí una pequeña imagen esclarecedora, donde en un determinado espacio de tiempo, en este caso en un segundo, hemos llegado a meter 20 frames. Cuantas más frames, cuantas más fotos vayamos a tener por segundo, lógicamente, pues mayor resolución vamos a poder dar a nuestra imagen.
Quizá estos, tanto la resolución como la frecuencia, son aspectos que debemos de tener en cuenta. El método de compresión es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, aunque, bueno, pues ya la gran mayoría de los fabricantes de cámaras pues utilizan los mayores algoritmos de compresión para la imagen. Como veis, bueno, pues partíamos de formatos MJPEG, eran imágenes metidas de forma secuencial. Pasamos a los MPEG y MPEG 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. H264 en distintas variedades o distintos formatos. Esto lo que me va a hacer es utilizar una mayor calidad de imagen en menor ancho de banda. Tanto la resolución, la frecuencia y el método de compresión son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta de cara a hacer el cálculo del ancho de banda que vamos a gestionar, de cara a dimensionar de forma correcta la organización, la infraestructura, ¿de acuerdo? Y también dimensionar de forma correcta el entorno de almacenamiento de esas imágenes. Otro de los aspectos que debemos de contemplar, lógicamente, el medio de transmisión. Si estamos en una infraestructura antigua, ya en desuso, tendríamos el cable coaxial para las cámaras tradicionales de toda la vida, y todo ese formato se ha ido transformando a cámaras IP, donde bueno, pues podemos conseguir mayor calidad de imagen, podemos conseguir mayor cantidad de dispositivos, podemos abaratar también los costes en cuanto a cableado y, lógicamente, pues abaratarlos ya no solo por el cableado de cobre, en el cual podemos transmitir más, lo podemos reutilizar no solo para la instalación de vídeo, sino instalación de datos inalámbrico o no inalámbrico o cableado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como vemos aquí, en la tabla, los estándares del 802.3, de los cuales hemos ido evolucionando a cada una de esas de esa capacidad de gestión de tráfico. Con el cable de cobre, pues el clásico UTP, o bueno, pues dependiendo de la calidad del cobre, así vamos a tener la categoría, es decir, tendremos un cable de categoría 6, posiblemente su calidad, en este caso del cable, es muchísimo mejor que si tuviésemos un cable categoría 3 o un cable categoría 5, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué podemos conseguir? Bueno, pues podemos conseguir más rentabilidad o más una mejora en ese ancho de banda. Con el cable de cobre, perdón, estamos, lógicamente, si nos basamos en el estándar Ethernet, pues no deberíamos de sobrepasar los 100 metros, ¿de acuerdo? Pasados esos 100 metros, pues podemos tener una pérdida considerable tanto de ancho de banda, tanto en el caso de que necesitemos alimentarlos a través del cable Ethernet, podremos perder energía, etcétera, etcétera. Otro de los medios de transmisión más utilizados, pues es la fibra. La fibra nos permite pues llegar a distancias de incluso hasta 70 kilómetros, dependiendo del tipo de fibra que utilicemos. Si fibra monomodo, fibra multimodo, podremos llegar a conseguir distintas distancias. Como vemos aquí, el ancho de banda que podemos llegar a conseguir con el tipo de cable que vamos a utilizar. En este caso, pues una transmisión full duplex o una transmisión half duplex, es decir, únicamente de envío, recepción, etcétera, etcétera. Y la distancia, digamos, máxima que vamos a poder
recorrer. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, el estándar 10G base T de 10 gigabits, si utilizamos cobre, deberíamos de utilizar pues cobre categoría 6A o superior, categoría 7, etcétera, etcétera. Podremos llegar con el máximo de la calidad de esa señal, no excediéndonos de los 100 metros. Si nos excedemos 110 metros, bueno, pues posiblemente tengamos, dependerá también del entorno, dependerá del cable, si está en un entorno hostil, si está apantallado, si no está apantallado, dependerá de muchos factores. Lógicamente podemos variar. Otro de los requisitos o características que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, pues elegir la topología de red que vamos a utilizar. Lógicamente, desde el punto de vista de la escalabilidad, porque si nos vemos en un entorno de videovigilancia donde tenemos X cámaras, posiblemente nos podamos encontrar con que esa infraestructura tiene que crecer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sumamente importante que esa infraestructura tenga la posibilidad de crecer y no hayamos dejado la infraestructura pues prácticamente muerta para bueno, pues no crecer. Quizás los entornos digamos más recomendables en este tipo de instalaciones serían la topología en estrella, ya que esta topología en estrella pues nos permite crecer a una estrella extendida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos un núcleo central, al cual llamaremos core, donde deberíamos de centralizar todas las conexiones. ¿De acuerdo? Desde ese núcleo central, pues deberemos de sacar los distintos dispositivos, conmutadores o switches, como queramos llamarlos, para hacer llegar la señal o hacer llegar la transmisión de datos y la energía a esas cámaras. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos contemplados estos aspectos, en base a la resolución de nuestras cámaras, las frecuencias de los frames por segundo que vamos a tener en nuestras cámaras, normalmente es más o menos estamos hablando de un estándar de 25 frames por segundo para una calidad correcta. El método de compresión que van a utilizar cada una de nuestras cámaras, eso va a ser un aspecto importante de cara a contemplar que la instalación, bueno, pues vaya a tener un mayor uso de ancho de banda dentro de nuestra infraestructura. Cuanto peor hayamos diseñado lo que es la arquitectura de nuestra infraestructura y menor sea la capacidad de compresión, lógicamente pues tendremos un entorno más perjudicado. Tendremos posiblemente pues unas latencias mayores, etcétera, etcétera, más intensidad de tráfico y posiblemente, bueno, pues dependiendo de la infraestructura, lo grande que llegue a ser, pues podamos tener incluso cortes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué debe ofrecerme un switch para este tipo de arquitecturas? Como vemos, yo creo que el entorno de CCTV es un entorno muy especial donde podemos llegar, pues, lógicamente, con cualquier tipo de switch con grandes prestaciones a nivel de ancho de banda, a nivel de capacidad de switcheo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí que es muy importante porque posiblemente nos podremos encontrar con determinados entornos, sobre todo en este tipo de entornos de videovigilancia, donde la extensión del terreno posiblemente sea uno de los factores a tener en cuenta, pues habrá ciertos aspectos importantes en un switch a contemplar de cara a ser utilizado para una instalación de videovigilancia. Por ejemplo, el rango extendido, pues me va a poder dar la capacidad de yo extender el cable mucho más de los 100 metros con
con la seguridad de que yo voy a poder llegar de forma eficiente a esas cámaras. Y sobre todo para alimentarlas de forma correcta, que eso es otro de los aspectos importantes, ya que si extendemos el cable y perdemos capacidad de energía PoE, pues posiblemente pues tengamos problemas, se nos desconecten las cámaras, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos importantes que nos podemos encontrar en este tipo de entornos de CCTV es que, bueno, pues posiblemente tengamos que tener cajas en exterior donde tengamos que ubicar los dispositivos de la electrónica de red para hacer llegar la energía a las distintas cámaras. Lógicamente, esto, bueno, pues nos podemos ver afectados por temperaturas extremas. Por lo tanto, es algo importante porque la gran mayoría de los switches tradicionales, pues, bueno, tienen un rango de temperaturas bastante amplio, pero posiblemente no lleguen a esas temperaturas extremas. Cuando un determinado componente electrónico no está trabajando a su temperatura correcta, a su temperatura de trabajo, pues posiblemente el rendimiento que está dando ese dispositivo, pues se va a ver afectado, pues lógicamente por la temperatura, tanto si es alta como si es baja. Si es alta, pues posiblemente nos podamos cargar el dispositivo porque el dispositivo, normalmente los chips están formados pues, por conjuntos de transistores y esos transistores son uniones de silicio, uniones PNP o NPN. Esas uniones, cuando llega a una determinada temperatura de trabajo, terminan uniéndose, por lo tanto, termina estropeándose el chip. Es sumamente importante decidir o hacer hincapié en qué tipo de dispositivos vamos a utilizar. Podemos utilizar dispositivos del entorno industrial, pero también tenemos que tener en consideración que ese tipo de dispositivos pues se eleva en cuanto al coste, por lo tanto puede hacer encarecer nuestra instalación más de lo que teníamos previsto y posiblemente pues nos salgamos de los márgenes que pueda tener nuestro cliente. Otro de los aspectos importantes, lógicamente los puertos SFPs, los puertos de fibra, porque tanto en los modelos pequeños como en los modelos grandes vamos a tener que llegar con un puerto de fibra porque posiblemente excedamos pues, de los 300, de los 400 o incluso del kilómetro, ¿de acuerdo? En cuanto al cable. La flexibilidad en los puertos, el poder tener gran variedad de switches con diversidad en los puertos, bueno, pues puede ser otro de los factores a tener en cuenta. ¿Qué hemos hecho nosotros desde Zyxel? Bueno, pues hemos sacado una nueva línea de switches dedicada para este sector de videovigilancia. ¿Y por qué dedicada al sector de videovigilancia? ¿Por qué no un switch normal? Por lo que hemos estado viendo, por las necesidades que tiene este sector. Son unas necesidades muy específicas, pues que lógicamente con un switch de prestaciones normales, pues no llegamos a considerar, no llegamos a alcanzar ese nivel de prestaciones que requiere este mercado vertical de la videovigilancia. Dentro de las líneas de las gamas de Zyxel tenemos dos gamas. Tenemos la gama 1300, las GS 1300, son switches, como veis, de 10, 18 y 26 puertos, pero no son gestionables. ¿De acuerdo? Estos switches no son gestionables, por lo tanto estamos abaratando también los costes en cuanto a dispositivos para, digamos, pues la distribución de cámaras. En determinados entornos nos puede ser útil llevar dispositivos de estas características que no necesitamos ningún tipo de gestión, sino simplemente necesitamos llevar energía y necesitamos llevar transmisión de datos. Luego tenemos la serie GS 1350, donde como veis, bueno, pues tenemos de 6, 12, 18 y 26. Ampliamos un poco el entorno de puertos
y lógicamente pasamos a la gestión. Es decir, esta serie ya es una serie gestionada, por lo tanto ya podemos realizar labores de gestión. Switches de capa 2 con capacidad de realizar cualquier tipo de gestión que nos podamos encontrar en este tipo de infraestructura, como crear VLANs para separar, sobre todo, uno de los aspectos importantes de la videovigilancia, que está dedicada a la seguridad, pues es tener también seguridad dentro de nuestra infraestructura. No solo porque las cámaras puedan utilizar cifrado, etcétera, etcétera, que se comunique con, en este caso, con los grabadores, sino que además necesitamos aislar que esos datos pues en ningún momento puedan ser comprometidos por ningún intruso que pueda acceder a este entorno. Como veis, bueno, pues algunos de los aspectos que destacan nuestros dispositivos, sobre todo con respecto a lo que hay en el mercado. En la parte de gestión, si nos vamos a la parte de gestión de nuestros dispositivos, bueno, tenemos, como veis, tenemos visibilidad en todo momento del estado de los dispositivos, el estado de la energía en esos dispositivos, en esas cámaras, las cámaras que tenemos conectadas, el formato de cámara, el tipo de cámara que es, el direccionamiento, etcétera, etcétera. Como veis, tenemos información a través del propio switch, vamos a tener información de los dispositivos que tenemos conectados. Incluso vamos a poder hacer una recuperación automática, es decir, vamos a estar continuamente monitorizando las cámaras. Esto es uno de los aspectos muy importantes dentro de este mercado vertical de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque si se nos va una cámara o ha dejado de emitir una cámara, pues posiblemente el gestor de ese panel, el gestor del panel de videovigilancia, pues sea una persona no conocedor de tecnología o no conocedor de esta tecnología. Por lo tanto, jamás se nos ocurriría perdón, a una persona ajena a poder tener conocimientos de gestión, por ejemplo, de los switches, darle la capacidad de que pueda gestionar un switch y pueda entrar en un apartado donde apagar y encender el PoE para reiniciar la cámara. Eso es impensable y sobre todo posiblemente también porque el entorno en el cual ese operador de cámaras esté, pues sea una sala donde no estén, digamos, los dispositivos. Por lo tanto, bueno, pues no va a poder y desenchufar, no va a poder ir y desenchufar el cable pues como necesitemos para rebotar o reiniciar esa máquina. Por lo tanto, el tener un dispositivo capaz de monitorizar esas cámaras y capaz de, ante un bloqueo, ante una inoperatividad de la cámara, poder reiniciarla, bueno, pues es un aspecto importante. Vamos a poder monitorizarla a través, por ejemplo, pues de un pin y en el caso de que no responda, perdón, vamos a poder hacer un reinicio. Por lo tanto, es sumamente importante el control, es decir, va a darnos un valor de cara a nuestra infraestructura de comunicaciones de vídeo. Hay las acciones que podemos tomar ante un bloqueo o una indisposición del dispositivo. ¿De acuerdo? Otro de los aspectos importantes que nos podemos encontrar y que, bueno, pues son valores de cara a decidirnos por un switch dedicado a la videovigilancia y no por un switch tradicional. El PoE continuo es uno de los aspectos importantes, porque yo puedo hacer una labor de mantenimiento de los switches, puedo incluso pues,
pasado algo, necesito reiniciar el switch, se ha ido la corriente, se ha caído lo que es o alguien ha desenchufado un dispositivo, etcétera, etcétera. Es decir, puede haber un reinicio inesperado de, pues, en este caso del switch, y lo que me va a ocasionar es que el PoE va a estar en continuo trabajo. Es decir, no necesito reiniciar en un entorno tradicional de switches. Si yo reinicio el switch, pues el PoE, en este caso si tengo X cámaras conectadas, pues las X cámaras se reiniciarán. Las X cámaras se apagarán y se volverán a encender. Si utilizamos el PoE continuo, yo puedo reiniciar el router, bien porque hago una labor de mantenimiento, bien porque hay un reinicio inesperado, una actualización, etcétera, etcétera, que el switch va a estar suministrando PoE de forma continua. Por lo tanto, la cámara no tendrá que esperar el arranque, etcétera, etcétera. Y tendremos un mayor tiempo, lógicamente, si tiramos todas las cámaras, tendremos un mayor tiempo de puesta en marcha, lo cual, bueno, pues nos puede suponer que podamos tener algún fallo de seguridad, ya que no hemos contemplado o haya podido haber alguna intrusión durante ese tiempo. Por lo tanto, es sumamente importante que el PoE continuo nos va a dar un valor de cara a la gestión de las cámaras. El suministro de energía, bueno, pues en base, lógicamente, pues a la clasificación del dispositivo o al consumo que pueda tener ese dispositivo. ¿De acuerdo? Vamos a tener, digamos, dos modos de la gestión del PoE. Como veis, el poder clasificar el dispositivo que está conectado, por lo tanto podemos reservarle determinada potencia o utilizar únicamente el modo de consumo en el cual vamos a utilizar, el switch no va a reservar nada, sino que va a utilizar únicamente lo que necesite. Como vemos aquí, el PoE inteligente, podemos llamar. Si tenemos distintas cámaras similares a esta, por ejemplo, que son, bueno, pues con mayor consumo energético, clasificadas dentro del estándar AT, del PoE Plus, ¿vale? Cada una de estas cámaras en el switch, pues tendremos reservado 30 vatios, perdón. Eso en el modo de clasificación. Por lo tanto, bueno, pues dependerá, a lo mejor, si nos es interesante tener un switch con determinadas cámaras donde las tenga reservadas una cantidad de vatios, aunque no se esté utilizando. ¿Para qué? Pues para que cuando necesitemos eso no nos quedemos cortos debido a que hemos sobreasignado la capacidad de ese switch. Lógicamente, si pasamos al modo consumo, pues por ejemplo, pues estamos aquí, 20 cámaras, etcétera, etcétera, pues tendremos unos 16 vatios en cuanto al consumo. ¿De acuerdo? En modo consumo vamos a consumir únicamente lo que necesiten las cámaras y en modo clasificación vamos a reservar esa potencia de las cámaras. Por lo tanto, bueno, pues me va a poder dar capacidad de tener una infraestructura de circuito cerrado de televisión mucho más eficiente. Otro de los aspectos importantes para este entorno, sobre todo de cara a evitar, en muchos casos, bueno, pues poner más electrónica de red. Cuando ponemos más electrónica de red, tenemos factores que corren en nuestra contra, perdón. Uno de ellos es que tenemos más dispositivos, por lo tanto tenemos más puntos de fallo, y otro de ellos que al tener más dispositivos estamos encareciendo el producto. Si tenemos dispositivos con capacidad de extender salirnos del estándar y poder extender nuestra longitud de nuestra distancia hacia las cámaras hasta 250 metros, pues nos va a dar la posibilidad de, bueno, pues de tener, de abaratar
tanto los costes como ahora, en este caso, tener menos puntos de fallo. Como vemos aquí en la serie 1300, disponible el rango extendido también. El rango extendido, ya que es en este caso, pues es un switch no gestionable, lo vamos a hacer a través de un microswitch que nos va a dar la posibilidad de extender determinados puertos. Si nos vamos, lógicamente, a la configuración del rango extendido dentro de la serie de los switches gestionados de CCTV, pues nos va a dar la posibilidad de activar simplemente con un clic el rango extendido en cada uno de esos puertos. Otro de los aspectos importantes que debemos de contemplar, sobre todo de cara a infraestructuras grandes de videovigilancia, la gran mayoría de este tipo de infraestructura suele ser bastante grande en cuanto a distancia, porque lo que queremos cubrir pues será una gran cantidad de metros, donde bueno, pues tendrá determinados lugares donde sea necesario el tener el control vigilado de esos entornos. Muchas veces nos podemos encontrar, lo que hablábamos al principio, nos podemos encontrar con que tenemos que ubicar una caja de exterior en un determinado sitio para, bueno, pues ubicar electrónica de red. Lógicamente, cuando estamos en exterior, pues nos vamos a ver afectados por las temperaturas y nos vamos a ver afectados también por las inclemencias meteorológicas del tiempo. Por ejemplo, las descargas eléctricas, si tenemos una tormenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los dispositivos deben de estar preparados para este tipo de entorno hostil. Y, lógicamente, qué decir tiene de poder trabajar en entornos de temperaturas extremas. Como vemos, podemos estar trabajando en torno entre los 20 grados bajo cero y los 50 grados sobre cero. Aspectos importantes, sobre todo de cara a este tipo de infraestructuras, porque no siempre vamos a tener el entorno ideal dentro de una oficina con una temperatura ambiente controlada o refrigerado, etcétera, etcétera, sino que muchas veces pues, nos vemos obligados a utilizar dispositivos extremos para este tipo de infraestructuras. Lógicamente, si nos vamos a los dispositivos de las series más industriales, pues vamos a encarecer los costes, lógicamente. Con este tipo de dispositivos, como veis, cumple las necesidades de este mercado vertical de la videovigilancia y, lógicamente, pues no excede de esos costes tan elevados como podemos encontrarnos en determinados switches para determinados entornos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión interesante y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y un saludo.